introducir en 1789. El sistema de gabinete inglés es un sistema que lo podemos considerar de índole parlamentaria, que ya estaba bastante implementado en ese momento y era lo único que tenía como referencia, no había otra cosa. Después van a surgir las constituciones escritas en Europa, con posterioridad. Vamos a analizar cuál es la gran diferencia entre el sistema presidencialista y el llamado sistema parlamentario. Que en la cabeza del presidente están dos jefaturas, el jefe supremo del Estado y el jefe de gobierno. Y además, también el presidente tiene a su cargo la administración general del país. En los sistemas parlamentarios, el presidente, el llamado presidente, o monarquías absolutistas, el monarca, es el jefe del Estado, pero tiene funciones más simbólicas y no tiene funciones realmente efectivas. En cambio, el jefe de gobierno, es decir, que es el primer ministro, en España se lo llama presidente, por ejemplo, lo que es primer ministro en Italia o lo que es primer ministro en Francia, canciller en Alemania, esos son verdaderamente el gobierno, los que ejercen la administración del país. Les voy a enumerar algunas atribuciones de los presidentes bajo el sistema de gabinete inglés, por ejemplo, o los sistemas parlamentarios. Por ejemplo, el de Francia es semiparlamentario, excepto de la Cuarta República, que era un sistema parlamentario típico, ¿no? Ahora, yo les voy a explicar después la diferencia entre uno y otro. Vamos a ver, por ejemplo, el presidente, en un sistema parlamentario, representa la unidad nacional, asegura el funcionamiento regular de los poderes públicos, es el garante de la independencia nacional. Por ejemplo, esto lo dice la Constitución francesa de la Quinta República. Ostenta la representación externa e interna del Estado francés. Esto también está en la Constitución francesa. Promulga las leyes. Firma los decretos de necesidad de urgencia, pero no los hace. Los hace el jefe de gobierno. Firma los decretos y ordenanzas. Ratifica los tratados internacionales. Es el jefe de las Fuerzas Armadas, pero es el jefe simbólico. Realmente el que maneja las Fuerzas Armadas es el presidente o jefe de gobierno. Puede indultar y conmutar penas. Esta es una típica función que tenían los monarcas, que lo heredaron los presidentes, en este caso los presidentes bajo los sistemas parlamentarios o semiparlamentarios. Como dijimos entonces, esta es la función que llamamos de jefe de Estado. Como ven ustedes, no son muy importantes. Tienen cierta trascendencia simbólica. Es el garante de la independencia nacional. Es el representante del Estado Nacional y también representa al país ante los otros Estados. O en forma interna también. En los sistemas parlamentarios dijimos que entonces el gobierno lo ejerce el primer ministro o presidente. Y tienen a su cargo dirigir la política general del gobierno, siendo responsable por ello. Mantener la unidad de dirección política y administrativa, promoviendo y coordinando la actividad de los ministerios. Determinar y dirigir la política de la nación, ejecutar las leyes. Esta es una típica función, las dos que acabo de enumerar, típica función del presidente en un sistema presidencialista. Él ejecuta las leyes dictando los decretos reglamentarios de las leyes. Muy bien. Vamos a pasar por alto un poquito lo del jefe de gabinete, del gabinete inglés, y vamos a decir por qué nosotros adoptamos el sistema presidencialista. Hay que acudir para eso a Alberdi. Él allí justificó el por qué debemos tener un sistema presidencialista, es decir, un presidente que viene a reemplazar al virrey.
Es decir al virrey era decir al rey de España, ¿no es cierto?, entre nosotros. Los nuevos estados de Américas, escribió en las bases, necesitan reyes con el nombre de presidentes. El poder ejecutivo debe tener todas las facultades que hacen necesarios los antecedentes y las condiciones del país. De otro modo habrá gobierno en el nombre, pero no en la realidad. Además, decía, también él está muy preocupado por el despotismo, ¿no? Entonces decía, le damos todo el poder al presidente, pero a través de la ley. Nada fuera de la ley. Y decía que dar al Poder Ejecutivo todo el poder posible, pero dárselo por medio de una constitución. Le abrumaba la posibilidad de que se instaurase un despotismo electivo, es decir, un monarca elegido. Eso es lo que él no quería. Es decir, Alberdi apuntaba a un presidente con amplias facultades que debía ejercitar dentro de las previsiones constitucionales. Nada fuera de la Constitución. Después señalaba, recordaba antecedentes patrios. Después, en 1810, nosotros tuvimos una primera junta, después una junta grande, después el triunvirato, y caímos después en el director supremo. Y a partir de allí nunca abandonamos la jefatura unipersonal, porque quedó demostrado que el gobierno de muchos es un gobierno muy difícil y no tiene estabilidad. Después también podemos citar el pensamiento de Joaquín B. González, ¿no es cierto? Joaquín B. González decía que el ejecutivo es principalmente acción. Y según las leyes de la naturaleza, la acción es propia de la unidad. Después de la Revolución de 1810, recordaba Joaquín B. González, se organizó el Ejecutivo Provisional de varias personas y sus resultados no fueron eficaces. La evolución política argentina no modificó, sino, por lo contrario, confirmó el acierto de esta concepción. Todos los gobiernos mantuvieron el sistema presidencialista y las reformas constitucionales que hubo, incluida la de 1949, mantuvo el sistema presidencialista. La reforma de 1957 no hubo ni intentos de alterar el sistema presidencialista, la enmienda de Constitución del 72 tampoco, y en la reforma de 1994, de ella vamos a hablar después, le vamos a dedicar unos minutos, se intentó atenuar el sistema presidencialista sin lograrlo. Vamos adelantando esa idea. Ahora vamos a analizar esto porque ya aclaramos que es el sistema presidencialista. Es la concentración de la acción en la unidad. Es la garantía de cierto de vigor en la conducción del país y él además, como características presidencialistas, nombra y remueve a los ministros. Aunque el de Estados Unidos tiene una característica. Para nombrarlos tiene que tener el acuerdo del Senado. El sistema presidencialista de Estados Unidos es más débil que el nuestro. Por ejemplo, el presidente no tiene la iniciativa legislativa. Entre nosotros sí. Cuando él